Acuérdate de participar en este YouTube, este nuevo canal de Leonardo Schwebel. Tenemos el canal de Pueblo Informado, pero también hemos abierto este canal, Leonardo Schwebel. Pero solamente puede subsistir este periodismo independiente si tú participas. Suscríbete. La suscripción es gratis, ya lo sabes, no es más que recibir las notificaciones, ponle las notificaciones, la campanita y todo lo necesario para que puedas opinar, señalar, decir. Y como siempre digo, Schwebel aquí, y aquí nadie me calla. Vamos a hablar del caso Slim. Slim le va a entrar al Tren Maya. No es la primera vez que digo esto y que además quiero que quede claro en este sentido. Cuando los gobiernos ofrecen empleo, en realidad no están ofreciendo nada, porque es una promesa que no pueden cumplir, porque quien debe de ofrecer empleo en este país, pues es el que da empleo, el empresario, el que invierte, el que tiene su capital, el que tiene su fábrica, su pequeña empresa, su gran empresa, su industria, sus servicios y todo lo que conlleva generar empleos. ¿Cuál es el problema de los empleos en México? Bueno, digamos que el problema del desempleo no es un problema. Se ha mantenido inclusive hasta a la baja. El problema son los bajos salarios y por el otro lado, prestaciones. Ya no hay trabajos con prestaciones, las prestaciones son raquíticas si es que hay, y además de que pues se requiere de más esfuerzo de parte de los empresarios y de un gobierno gestor de este tipo de empresas. Para que suban los niveles, como les llaman ahora, de bienestar, para que haya desarrollo y crecimiento, es importante impulsar el empleo. Y el empleo siempre será, si lo quieren ver así, como una especie de lado contrario de la violencia. Por lo menos es lo que dice López Obrador. Entre más gente empleada, entre más gente viviendo mejor, pues estarán menos atraídos por la violencia. No sabemos si esto va a dar funcionamiento, y si va a dar funcionamiento van a ser muchos, pero muchos años. Por eso es importante el anuncio de Slim. Slim le va a entrar a las licitaciones del Tren Maya. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues es una persona que tiene dinero, es una persona que tiene experiencia, es una persona que ha estado en áreas, distintas áreas de comunicación. Y más allá del asunto de si estamos o no estamos de acuerdo que Carlos Slim le entre al Tren Maya, que llevaría muchas ventajas desde cualquier punto de vista, pues es una manera en cómo Slim le está diciendo a López Obrador: voy contigo, como empresario, y quizás el empresario más influyente que tengamos en México. Hay empresarios que se han comprometido en subir los salarios, hay empresarios que pues prácticamente ven todo lo malo de este gobierno, hay empresarios que se han unido para de alguna manera un poco como detener cualquier tipo de inversión, y hay empresarios que simple y sencillamente pues están en la expectativa. Prueba de ello es que en los niveles de crecimiento el sector industrial es el que no crece, crecen otros de los factores, pero no el industrial. Carlos Slim adelantó que participará en las licitaciones que se llevan a cabo para la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos prioritarios de López Obrador. López Obrador tuvo una comida con empresarios en relación con los inicios del Tren Maya. Anotó que es un proyecto muy interesante que impulsará el desarrollo del sureste que tanto hace falta. Estuvo muy interesante de todo y desarrollo para el sureste de la República. El Tren Maya tendrá un costo entre 120,000 y 150,000 millones de pesos y generará una ganancia de 46,000 millones al año, 70%
por transporte de carga y 30% por transporte de pasajeros y turismo, según la ficha técnica que fue entregada a la Cámara de Diputados. Este tema del Tren Maya y del desarrollo en el sureste, en el sur de México, ya lleva muchos años, desde el famoso proyecto Panamá, Plan Panamá, que sonaba muy interesante y que además es un polo de desarrollo que no ha sido aprovechado por todo lo que esto significa desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista de región y desde el punto de vista de todo lo que significa esa parte sur de México, más Centroamérica, llegando, si lo quieren ver, hasta Panamá. Es una región que puede llegar a ser competitiva, si lo quieren ver así, que pueden llegar a ser competitiva, siempre y cuando pues haya pues cierto desarrollo, cierto crecimiento, cierta manera de que las cosas funcionen. Pero si no funcionan, pues entonces estaremos mal y esa región estará mal toda la vida. Es una región que tiene situaciones cercanas, situaciones muy propias de lo que podríamos llamar el subdesarrollo, la pobreza extrema, la miseria. Bueno, como lo quieras ver, bajo cualquier circunstancia es un tema muy grave. No sé si el Tren Maya vaya a funcionar como tal, no sé si sea el proyecto, porque cuando se le apuestan a muchos proyectos al mismo tiempo, se corre el riesgo de que a final de cuentas no quede ninguno, o que queden muchos, pero como a medias, y ese es un riesgo muy grave en relación con todos estos temas. Por lo pronto, hay dos indicadores económicos que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista del empleo. En octubre de este 2019, el indicador de confianza del consumidor se ubicó en 43.9 puntos, lo que representó una caída de 1 punto respecto al mes anterior, con datos del INEGI. De acuerdo con el organismo, esta baja llega después de 2 alzas al hilo y en agosto y septiembre. Al interior de este indicador, el cual se elabora de manera conjunta con el Banco de México, se observan retrocesos mensuales en 2 de sus 5 componentes que captan la situación económica presente y futura, tanto de los integrantes del hogar como del país. Con datos ajustados por estacionalidad, el componente sobre situación económica actual de los integrantes del hogar bajó 0.7 en comparación con el año anterior. Es decir, en pocas palabras, la gente compra menos. Desde luego vienen todos estos trucos, noviembre del famoso Buen Fin, y de seguro pues habrá mucha gente se espera a que llegue el Buen Fin, y por eso, pero bueno, no estoy aquí yo para justificar al gobierno si sus situaciones son buenas, malas o lo que sea, no es ese el asunto. Lo que yo quiero destacar es que el espaldarazo que le está dando Slim al gobierno mexicano, a López Obrador, pues debe de tener un cauce positivo, si lo quieren ver así. ¿En qué sentido es positivo? En el sentido de la generación de empleos. ¿En qué sentido es negativo? En que prácticamente hemos dependido de Slim durante toda la vida. O sea, él ha estado del lado de los gobiernos siempre. El desempleo en México aumenta a 3.8 en septiembre a tasa anual. El nivel de desempleo se sitúa en 3.5 en el 9º mes del año, una tasa idéntica a la registrada en agosto pasado. Y los niveles más recientes pues también indican que urge que este país tenga más empleo. Urge que este país tenga mejores niveles en todo. Puede ser que el presidente
tenga otros datos o que le gusten otros datos o que maneje otros datos. Pero es fundamental que esos indicadores, aunque no les crean, aunque tengan otros datos, pues sean del lado positivo, porque si no, no vamos a avanzar en este país. Esta fórmula de generar infraestructura no es nueva, se hizo en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, donde simple y sencillamente pues se generaron obras de infraestructura gigantescos que permitieron un crecimiento o un empleo en una situación extrema, en este caso en Estados Unidos. Bueno, pues el Tren Maya abarca toda esta zona, que es una zona que lo mismo tiene zonas turísticas de super nivel, del nivel más grande del mundo, a zonas de pobreza extrema, como pues lo peor que hay en otras partes del mundo. Hay demasiada desigualdad. Sin embargo, es una zona que para la gran mayoría de los mexicanos no tenemos acceso. Así que, pues, veamos de qué tamaño es el espaldarazo de Slim a López Obrador. Y eso, a ver si trae, pues, una inercia positiva o negativa. Así que, éntrale a la polémica.